Hola, ¿cómo están? Bienvenidos después de un tiempecito sin grabar video de YouTube. Estamos aquí de vuelta en esta ocasión para platicar con ustedes sobre periodización nutricional, específicamente mi periodización nutricional. Un video que ya tenía bastantes ganas de hacer y creo que es un momento bien interesante para poder dejarlo plasmado aquí en el canal de YouTube y que pues ustedes igual puedan tener acceso a qué es lo que estoy haciendo con mi alimentación. Al menos ahorita este video va a estar enfocado a la parte de nutrición. Depende del apoyo que reciba este video, que espero les guste, les agrade mucho. Haré una segunda parte enfocada únicamente al entrenamiento. Pero bueno, con base en ello, o más bien dicho, una vez esto establecido, antes de irnos de lleno a los datos, un poquito al fondo, ya más técnico, me gustaría comentar un poco sobre el objetivo detrás de hacer estos videos, ya que para mí es muy importante tanto como entrenador y también como entusiasta el poder tratar de ser más, tener más apertura con ustedes a la hora de compartir los procesos, porque al menos durante estos últimos meses he reflexionado continuamente sobre pasar esta parte de mi trabajo, de mi labor como coach, como entrenador, como nutriólogo en procesos. Y que a veces, curiosamente, no es de extrañarse que en redes sociales lo que más vende son los resultados, lo que más vende es esa historia de victoria con una narrativa detrás de que todo lo puedes conseguir y que todo salió al pie de la letra y que los errores son mínimos y siempre hay que salir ante la adversidad, que no estoy en contra ni mucho menos me gustaría demeritar eh, este tipo de narrativas, pero al menos para mí creo que hay un valor muy especial en compartir y tener apertura hacia la incertidumbre de los procesos, hacia la misma incertidumbre, porque por supuesto puedes tener cosas bien establecidas que ahorita van a ver, o más bien dicho lo voy a platicar en este video, pero pues lo bueno va a ser el camino, lo bueno va a ser el proceso. Entonces, pues sin más, comencemos ahora sí de lleno y voy a empezar a hacer mi cámara un poco más pequeñita para ponerla de este lado y vayámonos a la parte de periodización nutricional. Sale conceptos, primero que nada, conceptos. ¿Por qué? Esta es la manera, ahorita les voy a platicar un poquito sobre mi objetivo, qué estoy haciendo con mi entrenamiento, cuáles son los objetivos que tengo a mediano o largo plazo, pero también para mí voy a tomar esto como una oportunidad de poderles mostrar esta mezcolanza que se hace y que debería de hacerse cuando basamos nuestra práctica en evidencia científica y a partir de ahí empezamos a navegar las posibilidades que tenemos por delante, que pues bueno, en este caso lo hago con mi propia circunstancia, pero que bueno, si tú eres un profesional de la salud, de nutrición, entrenador, pues esto es lo que al final vas haciendo con tus pacientes, ¿no? Y también creo que es interesante para que los pacientes mismos vean cómo es, que de dónde nace esa parte de recomendaciones, de sugerencias, del planteamiento de la base de un programa de alimentación y es muy importante. Hablamos de la base, más no de programas en específico. Por eso creo que va a ser muy interesante porque les voy a mostrar cómo esta mezcolanza entre tomar los conceptos que nos dejan investigadores, que nos deja la evidencia científica y a partir de ahí empezar a adaptar en el caso en específico. Sale. Entonces, comencemos. ¿Dónde estamos? Ok, cuando estoy grabando este video, que yo creo que lo voy a subir entre el día de hoy y mañana, pues es 25 o 26 de noviembre, ya estamos en las últimas semanas del año y pues bueno, la meta es la siguiente. Para aquellos que no han visto los episodios de Después del Después, se los dejo. Creo que ahí pueden darse un contexto de lo que ha sucedido. No quiero abarcar tanto o platicar desde ya esos meses porque se puede hacer muy, muy grande el video. Entonces voy a hablar del caso en específico que tengo aquí delante, que son estas últimas semanas. Y pues bueno, ya se podrá ir. De todos modos, probablemente traigamos a colación situaciones que surgieron en los últimos meses. Pero si quieren tener una actualización más robusta, pueden consultar los episodios del después, que pues este es un episodio más del después, pero ya más específico a darle forma a esta parte de qué sigue después, valga la redundancia, del después. Y pues bueno, comencemos con esto. Sale, para esto comenzamos con una etapa de mantenimiento, ¿ok? Mi objetivo es el siguiente.
competir el siguiente año a mediados de octubre, ¿sale? Aún no tengo bien claro cuál va a ser las competencias que haré, pero mi intención es lograr mi mejor condición física en esas fechas. Estoy prácticamente un año de estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a proceder para alcanzar ese objetivo? Primero que nada, comprender que el proceso por el que pasé de pérdida de grasa, que fue cercano a 6 meses y donde hubo una pérdida importante, fue muy valioso porque primero que nada me puse en una mejor situación en cuanto a composición corporal, uno, pero también dos, me hizo percatarme cuáles son esas cosas a las cuales les debo prestar muchísima importancia. Y una de ellas fue la relación con la comida. Durante los primeros 3 meses me fue muy bien, los últimos 3 ya no tanto. Me costó bastante el poder mantener esta parte de estandarización en mis patrones de alimentación. Hubo situaciones difíciles, complicadas, pero bueno, trato de aprender de ellas y continuar adelante, ¿sale? No me frenen en el objetivo. Sí hubo caídas, lo pude haber hecho mejor, por supuesto, pero no me frena el objetivo principal. Entonces, con eso en mente, ok, ¿qué es lo que hacemos? Primero, definimos el mantenimiento, ¿sale? Para esto no hay nada extraordinario. En base a la manera en la cual me estaba alimentando, simple y sencillamente lo estructuré y lo intenté igualar con lo que pudieran sugerirse mis calorías de mantenimiento, que hay muchas maneras de hacerlo, la verdad. Pero para mí una de las más bonitas es la de que propone Alberto Núñez. Es una escala, simple y sencillamente, del 10 al 20. Listo. Y ahí es donde calculas, disculparán, pero no recuerdo si esa escala estaba en libras o en kilos. Sin embargo, pues nada más tienes que hacerla como el cambio de transición a kilos o libras, ¿no? Con eso es como yo dije, ok, voy a partir con lo más simple del mundo. Me dio un total de 2.600 calorías y a partir de ahí lo que hice fue pues tratar de distribuirlas con mis selección de alimentos que tengo cotidianamente, ¿no? Únicamente siendo un poquito más preciso con las medidas. Y una vez de eso me aseguré de que al menos durante 2 semanas ese seguimiento fuera intacto para ver si estaba en mi mantenimiento y pues bueno, todo bien. Hubo una variación muy baja desde la semana 2 a la 3. Aquí en la semana 2 solo me pesé un día, 76.4. Y de ahí en la semana 3 y semana 4 me estuve pesando diario y ya me dio en promedio de la semana 1 76.8, semana 2 76.7. Entonces ahí estaba el peso y se dan cuenta a lo largo de las semanas el peso se mantenía, ¿no? Y esto digamos, me percaté de una, o más bien dicho, agregué una medida extra, el cual era la parte subjetiva, ¿no? Me sentía bien, no me sentía con foco en la comida, no me sentía con una hambre muy exacerbada, tenía momentos de hambre como todo, pero no era nada exacerbado y lo puedo ver bastante aquí en la parte de adherencia, estrés, apetito, que son esas partes más subjetivas que yo coloco para poder evaluar esa otra parte de cómo está encajando esa cantidad de energía distribuida en esa selección de alimentos con tu día a día. Y yo me sentía fenomenal. Entonces, pues bueno, con base en eso, ¿qué vamos a plantear? Mi periodización nutricional es la siguiente. Durante la semana 5 hasta la semana 12 voy a estar en una restricción energética moderada. Mi intención, al menos desde esta semana, que es la número 5, ¿sale? Que fue donde comencé la restricción energética, hasta la semana número 21, que aquí lo pueden ver, que es 8 de marzo, más o menos, es volver a conseguir un peso promedio de 71 kilos, ¿ok? Una vez alcanzando ese promedio de peso, mi intención es tener durante unas 12 semanas aproximadamente un periodo de mantenimiento, conocido también por ejemplo, en 3DMJ lo conocen mucho como el maintaining, ¿no? Que es tratar de mantener, tener calorías de mantenimiento, enfocarme bien en el entrenamiento. Evidentemente, si yo vengo de un periodo de restricción energética, voy a comer más y la intención es entrar bien parado, por así decirlo, a una preparación más larga, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que yo tengo estipulado desde la semana 14 hasta la semana número... bueno, miren, aquí me falló porque aquí no puse las semanas correspondientes o como venían. Discúlpenme, esta es la semana 20 hasta la semana 21. Sería mi último de restricción energética para comenzar ahora sí en forma la semana número 22 hasta la 23. 24 sería esta, 25, 26, 27, 28...
29, 30, 31, 32 y semana 33, ¿ok? Que vendría a ser aproximadamente enero, febrero, marzo, abril, mayo, inicios de mayo prácticamente, ¿ok? ¿Para qué? Para que inicios de mayo yo a partir de ahí, que vendría a ser la semana número 34, contemplando que no es como que 34 semanas en prepa ahí, porque pues estamos combinando periodos de restricción, de mantenimiento, pudiéramos decir que esta sí vendría a ser la semana número 1, que vendría a ser la del 4 de mayo del 2026, la semana 1 de preparación. ¿Cuánto tengo en mente de preparación? Aproximadamente 30 semanas. Sale aproximadamente 30 semanas para estar más o menos listo a mediados de octubre, con aproximadamente un peso de 62.7 kilogramos. Ese es el peso que al menos puedo, digamos, se me fue la palabra, predecir para estar en una condición adecuada y poder tener un físico competitivo. Ahora, todo esto se ve bonito desde la parte, digámoslo así, más superficial. Pero obviamente esto me atrevería a decir que es muy complicado que salga al pie de la letra, ¿no? Porque durante estas semanas, al final, la manera en la cual yo estoy aquí haciendo las predicciones de peso corporal es basándome en recomendaciones de pérdida de peso adecuada, el ritmo de pérdida de peso en base al momento en el que te encuentras, ¿ok? Entonces, ahorita les comenté como que a grosso modo qué es lo que va a pasar durante estas semanas, que pues bueno, podrán percatarse que todo esto ya está programado desde estas fechas, que es noviembre de 2025 hasta octubre prácticamente del 2026. Entonces, ok, ahora ya que tuvimos como una visión amplia de cuál es mi objetivo en el largo plazo, en el largo plazo pudiéramos definir qué es la competencia. En el mediano plazo es consolidar los 71 kilos, ¿no? Que es ahorita en la restricción energética en la que me encuentro. Ok, pero ¿de dónde nace el oye? Porque aquí tiene 75.4, aquí 73.8, aquí 72.6. Pues bueno, con base en eso, ahora sí entremos un poquito más técnicos. Periodización nutricional. Para esto ocupo este clásico de la periodización nutricional para los atletas de Asker Jokendrup, un referente del área de nutrición deportiva. Y pues tomamos este concepto. ¿A qué se refiere? Pues bueno, periodización nutricional, él lo define como se refiere a las estrategias combinadas de uso de ejercicio, del entrenamiento de ejercicio y nutrición o únicamente nutrición, con la intención pues de obtener las adaptaciones que ayuden al rendimiento deportivo. En este artículo particularmente hacen más énfasis, Asker Jokendrup, hacen más énfasis sobre entrenamientos de resistencia, ¿no? Entrenar alto, entrenar bajo, el uso de carbohidratos en las distintas fases del entrenamiento en el que se encuentran los atletas, repito, de resistencia, que es donde hace más énfasis. Pero, pues bueno, al final yo lo que rescato aquí es el concepto. ¿Cuál es el concepto? Cómo yo utilizo mi alimentación para que ésta sea un complemento, para que ésta me esté ayudando a las adaptaciones que yo estoy consiguiendo con el entrenamiento, que aquí se vuelve interesante. ¿Por qué? Para empezar, culturismo en sí. A diferencia del powerlifting, el powerlifting es un deporte enfocado al rendimiento. ¿Por qué? Porque quieres alzar la mayor carga posible en distintos movimientos. El culturismo es distinto, porque el culturismo no se enfoca en el rendimiento. Al final lo que estamos haciendo por medio del entrenamiento de fuerzas es poder, primero que nada, aumentar, promover la hipertrofia muscular, combinando las variables del entrenamiento para poder obtener el principal objetivo, el cual es tener sobrecarga progresiva a lo largo del planteamiento que tengas con tu entrenamiento, ¿no? Y pues obviamente a medida que te vuelves una persona más experta, que tienes más años entrenando, esta manipulación de las variables del entrenamiento empieza a ser más relevante para poder seguir promoviendo las adaptaciones. Pero todo esto con miras a ganar masa muscular. Y específicamente en procesos de pérdida de grasa, digamos que la ganancia de masa muscular se vuelve menos probable, depende del caso en específico, por supuesto, pero ya hablando de preparaciones de culturismo, se vuelve poco probable y entonces el entrenamiento empieza a tornarse más con el objetivo
de retener la mayor cantidad de masa muscular posible, porque se usa como ese estímulo para promover la síntesis proteica muscular, y no tanto para con miras a retener la mayor cantidad de masa muscular, y no tanto con la intención de estar maximizando la ganancia de la misma. Entonces aquí se vuelve un poquito tricky, porque para empezar debemos definir cuál es el papel que está teniendo el entrenamiento, para que en base en eso pues podamos manipular la alimentación. Pero también al mismo tiempo el entrenamiento pues está enfocado al objetivo general del deporte, ¿no? Que en este caso pues es culturismo, ¿no? Deporte, no deporte, no me voy a entrar en esa, no voy a entrar en esa discusión, esa recomendación. Lo que sí sabemos, pues en mi caso, es que quiero llegar con una condición muy buena, ¿no? A una condición buena. Para eso debemos entrenar, debemos manipular, debemos periodizar también el entrenamiento, pero en base a que cómo esté la periodización del entrenamiento, pues vamos periodizando también la nutrición. Pero también la nutrición juega este rol en composición corporal, ¿no? Que es, oye, debes de consumir menos calorías. Fisiológicamente hablando, necesitamos un balance energético negativo para perder peso. Y específicamente manipulamos los distintos macronutrientes para que esta pérdida de peso promueva principalmente de tejido adiposo, que al inicio pues es algo, me atrevería a decir, fácil, práctico de conseguir, pero cuando tus reservas de tejido adiposo se van haciendo cada vez menos, es donde se empieza a volver más interesante. Entonces, con esto en mente y teniendo este concepto de periodización nutricional, pasemos a, oye, ¿cómo entonces qué tengo que comer, qué no tengo que comer, cuánta proteína, cuántos carbohidratos? Y para esto igual, un clásico de clásicos, claro que sí. Las recomendaciones basadas en evidencia que ya hace por 2014 nos dio Eric Helms junto con Alan Aragon y Peter Fitchen, ¿no? Los igual referentes en el área de ciencias del ejercicio, de nutrición deportiva, pero sobre todo en la parte de culturismo, ¿no? Evidence-based recommendation for natural bodybuilding context preparation, nutrition and supplementation. Entonces, con base en esto, digo, obviamente el artículo es bastante denso, tratando de plantear antecedentes, de justificar sus recomendaciones, pero vayámonos a lo importante, ¿no? No, que todo el artículo es importante, pero vayámonos a las, digamos, conclusiones más prácticas que nos dejan, ¿no? El cual es, me gustaría primero poner, pues bueno, recomendaciones nutricionales, ¿sale? Sabemos que la proteína dentro de los tres macronutrientes, para nuestro caso en específico de culturistas, pues es el macronutriente primordial, ¿no? Es la piedra angular, ¿no? Debido a que, como lo comenté hace rato, pues la proteína va a empezar a jugar ese rol de ayudarnos a promover el estímulo hacia la síntesis proteica muscular, que sabemos que en un proceso de restricción energética, a priori, ya estás en una condición anabólica, catabólica, ¿no? Entonces, desde aquí empezamos con manipulación de proteínas, ¿no? ¿Qué recomendación dejan? Pues nos dejan que de 2.3 a 3 gramos sobre kilogramo, importantísimo, lean body mass, de masa libre de grasa, ¿ok? Porcentaje total de calorías de grasas de un 15 a un 30%, el restante de carbohidratos, y se sugiere una pérdida de peso de 0,5 a 1% del peso corporal semanal, ¿ok? Entonces, para esto primero me gustaría tomar esta parte, ¿ok? Esto para mí es referencia porque lo importante no es, o más bien dicho, teniendo en cuenta esto, nos podemos percatar si vamos lo suficientemente, o más bien dicho, nos percatamos o podemos tener predicciones un poquitín más precisas de qué tan rápido podemos estar en el físico que estamos buscando. Porque repito, no se trata de perder peso, se trata de perder tejido adiposo y tratar de maximizar en las primeras etapas probablemente de una restricción energética, ganar incluso algo de masa muscular, pero ya en las últimas retener esa cantidad de masa muscular. Y con esto en mente, pues si tú te pones en un proceso en donde pierdes demasiado peso muy rápido y tu porcentaje de grasa no es tan alto, probablemente la pérdida de componentes libres de grasa, ¿no? Como principalmente masa muscular, pues puede ser bastante probable. Por lo que para mí es importante tomar esto en mente. ¿Por qué? Porque con esto en mente yo lo que hice fue predecir el peso que voy a perder. Debido a que también con esto me gustaría conectarlo con otro paper clásico, ¿no? La regla de las 3500, ¿no? Seguramente es muy, muy conocido.
lo sacan de este artículo de Kevin Hall del 2008, igual un referente del área de nutrición. Eso se me hace bien interesante porque así como tiene este paper en donde nos justifica hasta cierto punto de dónde sale esta recomendación de que 3.500 calorías son el equivalente a 0,5 kilogramos de tejido adiposo. También tiene otro mismo en donde dice por qué esto probablemente esté mal. Entonces está muy interesante. Pero creo que al final lo importante es esto, es tomar esto como referencia, ¿sale? Si yo sé que quiero tener cierto porcentaje de grasa y en base a técnicas que pueden ligeramente darnos una idea de cuánto es el porcentaje de grasa que tienes, pues bueno, se empieza a volver un poquito más claro cómo es que tú vas a priorizar tu nutrición, ¿ok? Entonces, ok, 3.500 calorías son el equivalente aproximadamente a medio kilo de tejido adiposo, por lo que se sugiere que si tú haces un déficit energético de 500 calorías por día, tú vas a estar perdiendo este medio kilo al final de la semana. Sin embargo, este medio kilo no es el mismo en una persona que pesa 77 kilos con cierto porcentaje, en un porcentaje de grasa, pongámoslo del 16%, a una persona a lo mejor que pesa 95 kilos y tiene un porcentaje de grasa del 40%, ¿no? Por poner un ejemplo, ya yéndome a un extremo muy alto, ¿no? 30%. Eh, Probablemente va a perder más que ese medio kilo, ¿no? Durante esa semana, porque sus reservas de tejido adiposo son más altas, a diferencia del primer caso que comenté. Entonces aquí lo importante es saber, ok, si yo tengo esto como punto de partida, ¿qué significa esto en mi caso? ¿No? Y para eso regresémonos a mi caso en específico. ¿Por qué? Ahí les va. Ok, para esto ya vamos a meternos ahora en materia de, si yo sé que estoy aproximadamente pesando 77 kilos, ¿ok? Y yo empiezo con un déficit energético de 500 calorías diarias, que para esto, creo que para hacerlo más claro, vale la pena ya poner los macros, ¿no? Que aquí están los macros que les comento, mi información nutricional de la semana número 1 hasta la semana número 8, que es la que está por delante, estas primeras 4 semanas de restricción energética. Yo estaba consiguiendo estas kilocalorías, ¿sale? Para que mi peso se mantuviera en 77 kilos y no se moviera más que eso. 2.600, de las cuales 161 gramos eran de proteína, 374 gramos de carbohidratos y lípidos eran el 60%. Durante este primer periodo, esta era mi repartición sobre kilogramo, contemplando que el promedio de estas 4 semanas, de estas primeras 4 semanas son 77 kilos. 2 gramos de proteína por kilo, 4.8 gramos de carbohidrato por kilo y 0,7 gramos de lípido por kilo. Ok. Si yo muevo esas 500 calorías, me quedaría en 2.100 calorías. Ok. Importante a tener en cuenta. Quitar esas 500 calorías de 2.600, ¿no? No es lo mismo que quitar 500 calorías de una ingesta de 3.500, ¿no? Entonces, con eso en mente, que fue en que yo me percaté, por lo regular igual, trayendo fuentes de 3DMJ, que son bastante del sistema de coaching que me gusta mucho citar porque hacen un trabajo impresionante, aparte de la gran reputación que tienen. Sugerencias generales: 15 a 20% de tu ingesta energética por lo regular va a ser como un buen punto de partida. Y obviamente si tú vas más alto que eso, probablemente vas a poder perder peso más rápido, pero también van a venir efectos colaterales que, si no eres una persona con tanto expertise en el área, y no solo en el área, sino en tu caso en específico, de tú cómo llegas a presentar o a lidiar con estos efectos que puede traer el consumir o hacer un déficit energético de cierta cantidad de calorías, pues bueno, es ahí donde se empieza a volver interesante, ¿no? Entonces yo me di cuenta que si yo quitaba estas 500 calorías, sí, probablemente pudiera ir más rápido si aplicamos esta regla de las 3.500 calorías, porque iba a perder peso de manera más veloz. Pero tanto si yo quitaba 500 calorías de mis 2.600, estaba quitando poquito más, cercano ya al 20% de mi ingesta energética diaria, lo cual en este momento a mí no me interesa. A mí me interesa más ponerle en el punto medio. ¿Por qué? Porque la intención es poder llegar de la manera más sostenible posible, no únicamente llegar lo más rápido posible, porque eso sale mal. Entonces, bueno, en la mayoría
de casos. No quiero ser muy drástico, pero la mayoría de casos no sale del todo bien cuando te vas como que lo más rápido posible. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo lo que hice fue, ok, mejor voy a quitar únicamente 400 calorías. Esas 400 calorías me van a poner aproximadamente a la mitad. ¿Sale? Me van a poner aproximadamente en... Perdón que esté volteando para acá, pero es que todo esto lo anoté. Bueno, cuando lo estaba haciendo lo fui anotando acá. Entonces, estas 400 calorías me van a poner en un porcentaje más adecuado de... Me van a poner en un porcentaje no tan alto en cuanto a cuántas calorías estaba consumiendo totales con mi mantenimiento, ¿no? Esas 400 calorías representan menos a nivel porcentual de las 2600 que 2500. Muchos dirán, oye, pues solo son 100 calorías, mejor ya empújate. 100 calorías son 100. Entonces, eso en la semana son 500 calorías más. Que al final, en vez de tal vez estar perdiendo supuestamente el medio kilo de las 3500, solo estaría en un déficit semanal de 3000 calorías. Pero esto me permitiría el estar o el reducir un porcentaje no tan alto de mi ingesta energética, a la vez que estoy dentro del margen de una disminución adecuada. Me atrevo a decir que es un punto medio, ¿sale? Porque está a la mitad, está como en un 17, si no me estoy equivocando, aproximadamente, ¿no? Entonces, ok, con esto en mente, ¿qué pasa? Sale, yo quito las 400 kilocalorías y me quedo con 2150. Ojo, aquí le puse 150 porque realmente son 2200, pero pues dejé como, o sea, quise ser muy, muy preciso en esta parte, quitando alimentos y todo, y me quedó 2150. Pero en realidad son un poquito, el chiste es estar en ese medio, ¿no? 50 calorías más, menos al día es como que el punto medio, ¿no? Con eso en mente, ¿qué es lo que pasó? Oye, pues si yo sé que mi déficit es de 400 calorías, supuestamente a la semana estaría en un déficit de 3000 kilocalorías. Eso, aplicando la regla de los 3500, ¿en cuánto me queda? Pues bueno, me queda en aproximadamente, déjenme ver, por aquí lo tengo, cercano al medio kilo, 0,400, por ahí aproximadamente. Déjenme ver, por aquí lo tengo. Ok, sí, 0,400. Exacto. 0,400 en total, ¿no? Por ejemplo. Repito, supuestamente hablando, porque pues no es como que si esto es lo que va a hacer y segurito va a pasar ello, ¿no? Entonces, con eso en mente, yo dije, ok, si yo voy a perder cierta cantidad de peso, lo único que hice fue multiplicar esa supuesta cantidad por pues, las 4 semanas, ¿sale? Que tengo aquí. Y he ahí el cómo llegué a esa predicción de 75.4 kilos en promedio de la semana número 5 a la semana número 8, ¿sale? Eso que apliqué acá es lo mismo que estoy aplicando acá. Y lo mismo que apliqué acá y lo mismo que apliqué acá, ¿ok? Con la parte de la prep ya cambió un poquito. ¿Por qué? Porque aquí ya me fui un poco más lento, porque la intención nuevamente es entrar bien comido. La verdad es que aquí me va a ser interesante mostrarles hasta este punto, porque yo siento que este va a ser como que el primer corte. El ver cómo llegué a los 71, ver que si llegué como yo pensaba que iba a llegar, y llegué pesando menos, o me costó llegar, o me costó más semanas el alcanzar ese peso, no lo sé. La intención es obviamente ir monitoreando y ajustando solo si es necesario. ¿Cómo voy? Pues bueno, en mi semana 5 tuve 76.4 en promedio, mi semana 6 75.9. Vamos a ver qué pasa durante la semana 7 y la semana 8 y con esos promedios yo ya me voy a dar color de cómo voy, ¿sale? Cómo voy por acá. Pasos, horas de sueño, pasos, la verdad no me complico, 10,000 durante los últimos meses, el último año prácticamente de mi vida siempre he dado 10,000 pasos, entonces lo mantengo. Ahorita en general me he sentido muy cómodo con la parte de la alimentación. Sí, de repente sensaciones de hambre, pero la verdad es que 2200 calorías todavía son calorías bastante buenas. ¿Cómo reparto esas kilocalorías? Ahí viene la otra parte, porque pues bueno, importante, por ejemplo acá, en donde les dejo la proteína, carbohidratos y lípidos, esto lo baso en el promedio que tengo acá, ¿no? O sea, los 75.4. Aunque realmente ahorita estoy pesando un poquito más, ¿no? Estoy pesando 75.9.
pero yo me quedo con los promedios, ¿no? Porque eso es como que lo que está de manera, o más bien dicho, esa es mi referencia general de este periodo de 4 semanas, debido a que pues el peso va descendiendo, ¿no? Y dentro de estos rangos, oye Ángel, pero aquí dice 2 y en las recomendaciones dice 2,3 a 3,1. Correcto. Pero ¿qué creen? Aquí es bien importante entender esto. Lean Body Mass. Sobre gramos sobre kilogramo libre de grasa. Masa magra. Lean Body Mass. Eh, Obviamente yo no hice mi técnica de composición corporal es pesarme, o sea, es la manera en la cual yo evalúo mi composición corporal. La verdad no me quiero meter más pajas en la cabeza, no quiero saber específicamente cuánto es mi porcentaje de grasa, porque ya desde ahí es complicado el llegar a esa conclusión, ¿no? ¿Qué método ocupas para tu composición, para detectar tu composición corporal? ¿Qué tan accesible es? Y muchas veces eso genera más ruido. Y la verdad es que ahorita me encuentro en un punto físico en donde no estoy tan preocupado. O sea, sé que mi porcentaje de grasa no es alto, pero tampoco es bajo. Punto medio, ¿no? Yo me atrevo a decir que es un porcentaje de grasa sano, ¿no? Entonces, la verdad, no me genera tanto inconveniente el poder. Mejor dicho, no me genera tanto ruido el querer saber precisamente cuánto porcentaje de grasa tengo. Pero a primeras, pues esto me da un colchón. Porque si yo estoy consumiendo 2 gramos por kilogramo, evidentemente tengo, a eso hay que restarle pues la masa grasa para que únicamente quedarnos con la masa libre de grasa, que no necesariamente masa libre de grasa es únicamente músculo, es importante. Eh, pero pues bueno, a primeras me hace entrar mejor en el rango, ¿no? No nos quebramos la cabeza, 2 gramos sobre kilogramo, está excelente. Del 10 y el 15 al 30%, aquí por ejemplo yo me voy más sobre gramos sobre kilogramo. Ahorita se dan cuenta, estoy un poquito abajo, o sea, la sugerencia es, oye, no, que no pases del 0,5 gramos sobre kilogramo, pero yo si no me equivoco aquí ya haciendo bien el cálculo, sí es 0,4849, estoy muy cerca del medio gramo sobre kilogramo, y la verdad sí me gusta mantenerlo. La última experiencia que tuve, el bajar más de eso, ya no me gusta tanto. ¿Sale? Tal vez cuando sí sea necesario el poder empujar las calorías a cierto nivel, bueno, tenga que tomar calorías de acá antes que de los carbohidratos. Pero de ahí en fuera prefiero mantenerlo, ¿sale? Prefiero mantener esas calorías donde están. En cuanto a lípidos y en cuanto a proteínas, lo que voy a variar son los carbohidratos, que no sé qué tanto varíen. La verdad, creo que probablemente no vaya a hacer ningún ajuste durante estas semanas, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos observando de manera más cercana, ¿no? El restante, carbohidratos, ¿no? No hay más. Entonces, pues bueno, esta es la manera en la cual tomas la parte de... Que ojo, importante, estos son sugerencias para una preparación de culturismo. Yo ahorita no estoy en mi preparación, pero son de alguna u otra manera ciertos puntos a tomar, ciertas referencias a tomar cuando estás en un proceso de restricción energética, ¿no? Obviamente, a medida que tú entres más en la preparación, o que la preparación pues tomémoslo como un sinónimo de que entres en una posición en la cual tu porcentaje de grasa esté más reducido y por lo tanto probablemente tengas efectos colaterales más notables, ¿no? Tanto desde el punto de vista de que va a ser más complicado el perder tejido adiposo porque pues, tus reservas son menos, pero también desde el punto de vista del rendimiento, incluso lo podemos atar con el concepto de el fenómeno de Rett, ¿no? El síndrome de deficiencia eh, relativa de energía, si no me estoy equivocando, síndrome de deficiencia relativa de energía, ¿no? Relative Energy Deficiency, creo que sí. Entonces, con eso en mente, también me gustaría mostrarles algo que me encantó mucho de esta revisión, que es el continuo de los macros, ¿no? Carbohidratos, proteínas y suplementación. Creo que al final, bueno, proteína y carbohidratos, ¿no? Suplementos igual lo ponen ahí como que ese continuo de aquellas variables que van a ayudar justamente a el momento en el que te encuentres, qué importancia van a tener a lo largo de los distintos periodos que te encuentres o situaciones en las que te encuentres. Y creo que al final esto se une mucho con el concepto de periodización nutricional, ¿sale? Bastante. Y sí, que al final, a pesar de que el culturismo no es un deporte en donde se evalúa el rendimiento, sino que se evalúa la estética, creo que el comprender esto y ver aquellas características que sí puede tener como deporte es muy importante porque te hace brincar esa barrera entre decir, ah, ok, pues quiero verme bien, por lo tanto, pues voy a estar en un déficit, voy a comer suficiente proteína y entrenar.
Pero ya cuando lo ves más a nivel deporte, ya los pequeños detalles importan, ¿no? El demonio está en los pequeños detalles, ¿no? Entonces creo que es importante como ver cómo va a ir variando estas cantidad, relevancia, timing incluso de la parte de la parte de los macronutrientes, que digo, este es el continuo del timing, esto es importante. Entonces, vale la pena el como mostrar ese amplio panorama de cómo podemos concatenar esos conceptos desde periodización nutricional que tal vez no es tan específico a cosas de culturismo, con evidencia ya específica de culturismo y cómo eso pues al final ya lo podemos ir atando en el día a día, en la práctica. Entonces, pues bueno, esa es parte de, quería mostrar esta parte de mi periodización nutricional y también les digo una oportunidad como para mostrar esta combinación entre de los conceptos que podemos extraer de la evidencia científica y ponerlos en la práctica, que eso al final es la intención, no únicamente el hacer o compartir como, pues tal artículo mostró lo siguiente, por lo tanto yo tengo razón y tú no. Creo que eso está lejos de ser evidence-based, ¿no? La verdad es traer estos conceptos, llevarlos a la práctica y tú solito ir, más bien dicho, tú ir creando tu experiencia y compartirla. ¿No? Creo que eso es muy importante, pero siempre teniendo como puntos de partida la evidencia científica, que definitivamente es la mejor manera que tenemos para consumir información. Entonces, pues bueno, con esto en mente les dejo. Bueno, sí, algo que les iba a comentar para finalizar. ¿Cómo se ven mis comidas? Es algo muy práctico, pero que pues al final, oye, pues hablas de energía y esto, pero ¿cómo son tus comidas? Ahí les va. Mi primera comida es esta. Le doy claras de huevo, 250 mililitros, un huevo entero, 50 gramos de aguacate, un pampita que pesa 70 gramos, 150 gramos de verdura, 100 gramos de frijoles Isadora y 40 gramos de cereal de caja, así como 250 mililitros de leche a la 100 y un plátano mediano. Esa es mi primera comida que tiene 900 calorías en promedio, ¿sale? Estos son promedios. ¿A qué horas la hago? Por lo regular la hago entre las 10 y media, 11 de la mañana, que eso es la comida que hago antes de irme a entrenar. Como ustedes sabrán, pues yo entreno en un gimnasio al mismo tiempo que trabajo en el mismo. Entonces, pues yo entreno en un gimnasio, pues sí, ¿verdad? No entrenas. Yo trabajo en un gimnasio y ahí mismo entreno. Entonces yo lo que hago es llegar, yo entro a las 2 de la tarde, entro a las 2, me pongo a entrenar, termino mi entrenamiento y ya mi comida número 2 la pongo, que es esta. Esta ya la hago por ahí de las, depende, pero entre 4 o 5 de la tarde aproximadamente, que son 60 gramos de avena, 100 gramos de uva, una manzana mediana, un scoop de Protein Essentials, no se olviden, código ALGEL 10, ya saben, guiño guiño, y 100 gramos de mix de berries, ¿sale? Esa es mi segunda comida. Mientras mi tercera comida, esta ya la hago hasta la noche, esta ya la hago entre las 8 o 9 de la noche, con esto termino mi día. 200 gramos de pollo, 200 gramos de arroz, 50 gramos de aguacate, 150 gramos de verduras y termino con un Chobani Low Sugar. Bien recomendado el Chobani, gran yogurt. Por lo regular, la verdad es que lo aparto, o sea, esto lo como en conjunto y ya me lo como hasta llegando a mi casa, ya nada más como para cerrar el día, ¿no? En promedio, tanto la 1, la 2 y la 3 me dan 600 calorías y la primera me da 900 calorías. Si tuviera que llegar a hacer ajustes en cuanto a la energía, definitivamente sería la primera comida que ajustaría. Que no necesariamente tiene que ver con la cantidad de comida, o sea, cambiar selección de alimentos, como ya sabes que en tu comida 3, ¿no? En vez de arroz, elige papa. En tu comida 1 a lo mejor tenga que quitar el cereal, tenga que quitar la leche y agregarlo un poquito en alimentos más sólidos, ¿no? Son estrategias que ya van a ir saliendo a flote a medida de los problemas que tenga que ir lidiando o esas mesetas que tenga que ir enfrentando en las semanas subsecuentes, ¿no? Entonces, pues sin más, con esto termino este video hablando de periodización nutricional. Espero les haya gustado mucho. Traté de ser práctico pero técnico, comentarles como que la base de dónde tomo esto, cuál va a ser el panorama durante las siguientes semanas. Y pues nada, espero les haya gustado mucho. En verdad, para mí es algo interesante el compartir esto y también lo dejo como una evidencia, ¿no? De hacia dónde voy para las siguientes semanas. Entonces, sin más, muchísimas gracias. Dejen su like, compártanlo si les gustó. Y pues si les agrada voy a hacer otro video de periodización, pero con el entrenamiento. Es igual, va a estar bien interesante. Entonces, pues nada, cuídense mucho y nos estamos saludando en el siguiente video.